Sí, vamos a ir dando comienzo a esta mesa, que es la última de la segunda y la última de la tarde, que precede a la noche y a la cena. Y vamos a intentar no comenzar pronto para que no nos alarguemos demasiado. Bien, pues esta sesión, como bien dicta en el programa, versa sobre las necesidades de competencias digitales de nuestros profesionales asistenciales y TIC, ¿no? Bueno, un tema en el que, bueno, un tema que siempre ha estado presente, pero que quizás ahora mismo está más presente, entre otras cosas porque además tenemos líneas claras de trabajo y también de financiación con el programa de recuperación, transformación y resiliencia, y que, como bien sabéis, uno de los ejes, el de transformación digital, bueno, que es ese momento que también estamos aprovechando, que vosotros conocéis bien y estamos en ello, con las dificultades y las preocupaciones también de si tenemos los recursos humanos suficientes para poder afrontar en el tiempo que se nos marcan esos retos, pero sabiendo que tenemos que aprovechar este tiempo tanto para hacer pues construir muchas de las herramientas que teníamos que queríamos, que teníamos pendientes, que hemos desarrollado, que además la pandemia ha dado un impulso y una importancia o ha puesto en un lugar, ¿no?, también preeminente la necesidad de los sistemas, de reforzar los sistemas de información, de mejorar la tecnología, de invertir, y todo eso tiene que ir acompañado también, lógicamente, de la formación y de la mejora de las competencias digitales. Y una de las cuestiones en las que también trabajamos mucho, sobre todo desde las organizaciones sanitarias, perdonadme que todavía hay veces que me sigo colocando en el servicio de salud, alguno de los servicios de salud en los que estaba, porque llevo poco tiempo en el ministerio, o sea que algunas veces hablo en primera persona cuando hablo también de los sistemas, pero tampoco me parece mal. Sistema Nacional de Salud somos todos, y en una dirección como la que ahora me han encargado de ordenación profesional tiene mucho que ver con eso y sobre todo con la formación, pero digo, el trabajo de formar, además de la formación del personal TIC, que es fundamental, ¿no?, hacer esa adecuación desde el grado a luego las necesidades que se tienen en las organizaciones sanitarias, y eso implica tanto a quienes trabajan en las organizaciones sanitarias como a quienes trabajan desde las empresas en las organizaciones sanitarias, ¿no?, conocer este mundo, como no solo a los funcionales, ¿no?, ese importante papel que juegan clínicos para orientar el trabajo, sino el conjunto del personal sanitario, que tiene que también tener esa formación. Si vamos a una transformación digital, vamos a un uso más intensivo de la tecnología y, por lo tanto, a una necesidad mayor de que haya ese manejo y esa formación, ¿no? En torno a eso vamos a intentar construir un debate. Tenemos un buen panel de personas expertas y queremos construir un debate que nos pueda ayudar a orientar, o por lo menos tenemos muchas preguntas para que respondan, y seguramente saldremos, como siempre se salen de estas mesas, con al menos tantas preguntas como respuestas nos hayan dado, casi seguro. Vale, vamos a hacer una primera ronda y después vamos entrando en preguntas, pero les voy a ir presentando y les voy a pedir que hagan una breve referencia a este tema, en el sentido también desde la implicación personal que tienen sobre ella. En primer lugar está Guillermo Vázquez González, su director de Sistemas y Tecnologías de la Información del Área Sanitaria da Coruña IC, del Sergas. Es patrono de la Fundación Profesor Novoa Santos y de las áreas de A Coruña y Ferrol, coordinador del Área 4 del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el INIBIC,
para la investigación en informática de la salud, informática biomédica y telemedicina y miembro de la Junta Directiva de las 6. Bien, Guillermo, comienzas. Gracias. Y como veis, lo más importante es que soy miembro de la Junta de las 6. Que no quepa ninguna duda. A ver, si abordamos una transformación digital del sistema, como parece que esta vez sí va a ser, significa repensar muchos procesos en digital. Hasta ahora los hemos hecho informatizado lo analógico. Ahora tenemos que hacerlos digitales y, por lo tanto el personal asistencial como nosotros tenemos que buscar otras visiones. ¿Qué es aquello que podemos automatizar? ¿Qué profesionales necesitamos? ¿Qué conocimiento tiene que tener asistencial? Por lo tanto, la pregunta, para empezar, de la mesa es evidente. Necesitamos buscar métodos de formación para el personal asistencial, necesitamos nuevas formaciones para el personal TIC, necesitamos mejorar la formación de los directivos TIC, necesitamos otros profesionales del entorno TIC, los profesionales que ya empiezan a tener apellido, y necesitamos nuevas profesiones, necesitamos bioinformáticos, matemáticos, analistas de datos, arquitectos. Necesitamos montar todo el conglomerado de personas necesarias para eso que comentabais antes en la mesa anterior, que la medicina empiece a ser proactiva de verdad, y eso que os asustaba tanto a algunos del volumen de datos. El volumen de datos está en un sitio y solo se utiliza cuando las reglas que hayamos definido, la inteligencia artificial que haya por debajo, requiera que se utilice. Nada más. Gracias. Guillermo, bien, ha coincidido en el orden que los dos asistenciales y del sistema están sentados juntos, y ahora tenemos a Pablo Serrano Balazote, que es director de planificación del Hospital 12 de Octubre. Pablo ha ocupado puestos de gestión en hospitales y paralelamente investiga en salud digital. Es, como decíamos, de los funcionales que acaban metidos dentro de las tripas de los ordenadores, ¿no? Ha participado en proyectos nacionales y europeos sobre representación de la información de salud y su utilización en asistencia e investigación, y su grupo trabaja en la actualidad sobre la utilidad de los datos de salud para propósitos múltiples a partir de registros de salud. Participa en el grupo de expertos que asesora al Ministerio de Sanidad en el programa de formación digital para los profesionales sanitarios dentro de los planes de recuperación. Doy fe, esa es una de las tareas encomendadas a esta directora general. Bien, Pablo. Bueno, pues yo creo que en la mesa de hoy el debate plantea temas interesantes y en el enfoque inicial creo que es importante que distingamos a quién nos dirigimos en la formación, que es muy importante que preparemos planes formativos enfocados a cada necesidad, ¿no? Una capacitación digital genérica será útil, no es lo más adecuado, hay que dirigirla a las necesidades de cada sector. Y está bien planteado que primero enfoquemos profesionales sanitarios, que enfoquemos los gestores, tanto de los TIC como de los centros, y lo que son estrictamente los profesionales TIC. ¿Y cuáles serían la formación en esos profesionales que van a hacer de comunicación entre uno y otros? Porque cada vez se distingue más que es difícil que haya un lenguaje común y lo que se necesita son mediadores que sean capaces de tener un punto y otro. Y creo que los dos aspectos a considerar es para qué grupo las tecnologías es un instrumento y no perder de vista esto. Y para los profesionales, para los gestores sanitarios, no les podemos lanzar una formación, unas capacidades donde el foco esté en la herramienta, sino que seamos capaces de introducirles en las capacidades que realmente van a dotarles de liderazgo y de implicación en esa transformación digital. Muchas gracias, Pablo. Bien, a continuación es Javier Peris, que es Senior en IT Business Strategy and Best Practice Specialist. Él está especializado en gestión de portfolios, programas y proyectos, centros de excelencia, así como en la implantación de marcos de negocio para el gobierno y la gestión de las tecnologías de la información. Tiene una larga experiencia, más de 20 años de experiencia, tanto en empresas como en organismos relacionados con Internet y nuevas tecnologías. Ahora mismo es presidente de ITSMF España. Muchísimas gracias a las 6 por la invitación
Yo creo que lo más relevante que puedo aportar en este foro, en este fantástico foro de gobernanza, es a través de mi faceta también como presidente de ITSMF España, que es la asociación que une al conjunto de profesionales de informática, directores, técnicos, CTOs de España y que están velando constantemente por el gobierno y la gestión de los sistemas de información, pero también en el ámbito normativo, que sepáis que soy presidente del subcomité SC40, que es el organismo delegado de ISO internacional aquí en España, para las normas ISO 20000 y la ISO 38500. Les puedo decir que es el comité a nivel global que más aportaciones ha hecho a la nueva versión de la norma, porque aquí también se trabaja muy intensamente en el ámbito de la normalización. También soy vocal del grupo que lleva la 21500, que es la relacionada con portfolio, programas y proyectos, y con la 37000 de gobierno corporativo. ¿De acuerdo? Ahí sí que puedo aportar. Y de alguna manera yo creo que estamos hablando de transformación digital, pero creo que muchas personas confunden el vocabulario. No podemos hablar, muchas veces se pasa de hablar de digitalización, que es una cosa, a transformación digital, que es otra completamente diferente. Y también una puntualización, la formación no es una estrategia, es una acción. La formación es una acción necesaria que de alguna forma tiene que proveer de un fin concreto. Pero si lo que queremos es tener gente que sea capaz de, con esa formación, aportar valor al conjunto de la organización, tenemos que ir mucho más allá de la formación. Yo creo que debemos de abandonar el enfoque cortoplacista de pensar que con los proyectos se resuelve todo. Y es que no es así, eso no lo digo yo, lo dice el PMBOK, está en el PMI, en las metodologías relacionadas con la gestión de proyectos, con la dirección de proyectos. Los proyectos logran resultados, los programas de proyectos logran beneficios y el portfolio logra objetivos estratégicos. Empecemos a utilizar de alguna manera la metodología, la base de conocimiento adecuada, porque no podemos lograr objetivos estratégicos ni beneficios tan solo con proyectos. Y para que veáis que esto es así, podéis consultar, ya digo, las metodologías y bases de conocimiento tan internacionalmente admitidas como el PMI, que tiene una certificación para proyectos, una mayor, más responsable, más comprometida para programas y, por supuesto, la más estratégica para portfolio. Y, de hecho, en el ámbito normativo también está la ISO 21502, que habla de gestión y dirección de proyectos, la 21503 de gestión y dirección de programas y la 21504 de gestión y dirección de portfolio. Si lo que queremos son objetivos estratégicos, debemos de ceñirnos a la norma adecuada, a la metodología adecuada. Y yo creo que estamos muy acostumbrados a recibir cosas entregables y no a que haya alguien preocupándose por que esas cosas funcionen. Y en la mesa anterior he oído hablar el cambio organizacional, una asignatura pendiente. El cambio organizacional jamás se consigue con un proyecto. Se consigue como mínimo con la gestión de un programa de proyectos. Debemos de reflexionar también sobre eso. Muchas gracias. Muy interesante, seguro que volvemos varias veces sobre esta cuestión, sobre todo hablando del reto de la transformación digital. Bien, pues a continuación tiene la palabra Carlos Piqueras Picón, es ingeniero superior industrial, especialista en electrónica y automática por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado de tecnologías de la información en sanidad y ha desarrollado su carrera profesional en firmas como HP, Oracle, Intel, Huawei. Huawei ya se me va. Huawei. Es que con esto de las palmeras y el calor húmedo me estaba yendo al Pacífico ya. Bueno, actualmente es director de desarrollo de sanidad en Atos, donde es responsable de crear estrategias y aplicar soluciones para la transformación y modernización de la sanidad. Carlos, tienes la palabra. Gracias, Celia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la organización y por estar en esta mesa. A ver, volviendo un poco también a la pregunta que iniciábamos de qué necesitamos, la formación, yo también quería abrir otro de los ámbitos a tratar, que es la formación. Cada vez más claramente está ligado, al margen de unos marcos regulativos y unas normas que son fundamentales, está relacionada con el conocimiento. Para mí la palabra clave aquí es conocimiento y gestión del conocimiento. Entonces, de hecho, todos, por los currículum que están leyendo, pues tenemos muchas horas de estudio y de recibir formación de muchas formas.
Y la forma de estudiar y recibir conocimiento está evolucionando como todo, como nuestros sistemas de información, como la sociedad en general, como el TikTok, como todo. Entonces, otra de las cosas también a reflexionar es cómo abrimos y cómo aprovechamos una evolución social evidente para que esa formación también se vea enriquecida, además sin despreciar o montando sobre una formación clásica que recibimos todos, tanto en la universidad como en distintos estamentos muy reglados, muy ligados a la acreditación, que es otro de los puntos importantes al hablar de formación y sobre todo a la hora de ponerlo en claves profesionales, pero existen ahora nuevos métodos de formación ágiles, rápidos, de generación de conocimiento, conocimientos a compartir, conocimientos que por otro lado tienen que estar avalados y cifrados, o cifrados no, perdón, y normalizados para que sean certificables. Entonces, todas estas cosas también nos empujan hacia nuevos métodos de gestión de ese conocimiento, al margen de un libro, que está maravilloso y todos hemos leído muchísimos libros. Pero hay muchos métodos, muchas vías que hacen que esa formación pues ahora sea más flexible. Y la gestión del conocimiento de los profesionales que componen una organización también empieza a ser más compleja. Es decir, yo más debido mi titulación, pues muy bien, hace un montón de años que la tuve, pero si me hubiera quedado en el conocimiento que adquirí en ese momento de hoy, pues sería prácticamente un asno digital, ¿no? Entonces, esa formación es continua en el ámbito de la sanidad, muchísimo más, y en el ámbito nuestro, en el que nos vemos los TIC sanitarios, pues absolutamente. Entonces, bueno, pues por poner en el ámbito del debate el área a fin de cuentas, el cómo tener también, cómo incorporar los nuevos métodos de formación y de gestión de esos métodos, pues nos puede ayudar a resolver ese problema que estamos planteando. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Más elementos que vamos poniendo encima de la mesa. Bien, pues a continuación Xavier Eroa Belaustegui, que es director de la unidad de Health and Care de Ibermática. Xavier es ejecutivo senior, también con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la consultoría tecnológica en la transformación digital. Ha pasado por diversas empresas consultoras, incluida una experiencia emprendedora. Bien, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el grupo Ibermática. En sus 15 años de experiencia en este grupo ha desempeñado funciones de consultor senior, como ahora decía, en el área de consultoría y conocimiento, consultor preventa y desarrollo de negocio, responsable de desarrollo de negocio en la unidad de Health and Care, y desde octubre de 2021, hace poco menos de un año, director de la unidad de Health and Care de Ibermática. Así que, Xavier, tienes esta palabra. Buenas tardes a todos los presentes y los que están viéndonos por las redes. Yo quería centrar mi exposición desde un punto de vista de una empresa TIC que desarrolla sistemas de información, que implanta soluciones, que presta servicios TIC a unas organizaciones como las aquí presentes, ¿no? Y me gustaría hacer dos planos de análisis, ¿no? Uno, en lo que es los servicios y los proyectos que están en el día a día, ¿no? Un punto de vista más micro, relacionando con la parte de los proyectos que se mencionaba antes, para darnos cuenta que la parte de formación de todos estos proyectos y servicios, como todos aquí presentes admitiréis, es la primera que recortamos. Cuando el proyecto va, poco a poco la formación se va diluyendo y cuando llega la hora de la verdad, bueno, esto damos unos cursitos y avanzamos. Gestión del cambio se mencionaba antes, de un punto de vista más organizacional, cuando hablamos de implantar una solución, cambiar herramientas del día a día, muchas veces en los proyectos, en la actividad diaria, se nos olvida esta parte porque no tiene nada que ver con entregar la aplicación y que esto funcione. Creo que se nos olvida y es una lección que tenemos que aprender, porque precisamente si ahora va a venir dinero, pensemos que esto hay que meterlo como una medida de prevención de lo que viene, porque si ahora tenemos profesionales que dicen que no saben utilizar las herramientas que tienen, no volvamos a caer en el error. Si les ponemos unas mejores, con mayores capacidades, estemos atentos de que no se pierdan en el camino, ¿vale? Y luego en un segundo plano es cuando, digamos, tenemos el resultado de un proyecto y vemos que muchas veces no estamos sacando chispas a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque estaremos digitalizados, estaremos informatizados, pero ¿realmente hemos preparado a los usuarios para utilizar esas nuevas herramientas en una nueva situación? Yo en una época anterior me dedicaba mucho a proyectos del mundo de la administración pública, ¿no? Y siempre recuerdo el ejemplo
de la Hacienda, ¿no? Ahora además que estamos en campaña, seguro que todos lo podemos entender perfectamente. Yo recuerdo perfectamente a técnicos del impuesto de sociedades o del IRPF que han dedicado los últimos 25 años de su vida a perseguir información. Cómo eran capaces de obtener información tanto de los ciudadanos como de las empresas. ¿Para qué? Para aquello que querían hacer, que era una declaración de sociedades, una declaración de la renta, fuera lo más automática posible. En muchas situaciones ya no tienen más información que recabar. Ya está todo automatizado. Ya todo se carga. Te mandan la declaración hecha a casa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? El sistema funciona, recopila, explota. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esa es un poco la situación que muchas veces también no somos conscientes de valorar, ¿no? Y creo que con lo que nos viene ahora, antes Guillermo mencionaba todo tipo de nuevos perfiles que se nos ocurren en los proyectos, pero también tenemos que ver qué situaciones les vienen a nuestros profesionales para poder aprovechar todas estas capacidades que les ponemos encima de la mesa. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Xavier. Bien, el turno de David Reche. David es ingeniero en informática y Executive Master en Marketing y Ventas en ESADE. Es experto en interoperabilidad y cuenta con una gran experiencia en implantación y gestión de proyectos de informática sanitaria, especialmente en integración de sistemas, compartición de historia clínica y Big Data sanitario. Actualmente es el responsable comercial en España para el sector sanidad en InterSystems. David. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Me ha tocado el último. Siempre es difícil añadir cosas interesantes después de tan sesudos comentarios. Pero, bueno, hablando de InterSystems, que somos una empresa que, como sabéis, tiene un sector muy importante dentro de la interoperabilidad aquí, sobre todo en España, pues nos toca muy de cerca pues, trabajar con los profesionales TIC dentro de los servicios de salud, etcétera, ¿no? Y igualmente desarrollamos una historia clínica que está implantada en 18 países y tenemos también ese contacto de primera mano pues, con los profesionales asistenciales que vemos cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, si nos enfrentamos, como decíamos antes, al reto de la transformación y ha habido una discusión previa acerca de qué es transformación y qué no, y todo esto, y esto es importante, sobre todo también porque se requiere una transformación en la formación, que creo que ya Carlos también lo ha mencionado. Es que, bueno, partiendo por la educación básica que tenemos en España, que es decimonónica, es decir, hay un maestro, un aula y suelto lo que me toca y ya está. Eso, además de las iniciativas comerciales que tengo, una de las cosas que estoy liderando dentro de InterSystems es nuestra comunidad de desarrolladores. Nuestra comunidad de desarrolladores es abierta y está enfocada pues, sobre todo para captar gente joven que aprenda, que se formen de una manera pues, autodidacta, en principio, con nuestra ayuda. Y nos damos cuenta de eso, de que hoy en día los jóvenes sobre todo, que como odio la palabra nativo digital, pero se utiliza tanto, rehuyen o huyen tremendamente rápido de la formación clásica. Esto de leerse un manual que nunca hemos hecho, pues ellos lo van a hacer menos. Hay que buscar otro tipo de estrategias. Evidentemente, ya se ha mencionado, hay una orientación más práctica, tipo webinars, no sé, yo por ejemplo en mis presentaciones uso un Kahoot para enganchar a la gente, este tipo de cosas siempre son muy prácticas. Si nosotros hablamos de competencias digitales para el sector TIC, pues es que ya las tienen. Mal iríamos si no las tuvieran. Lo que hay que hacer es una formación continua. Yo desde que terminé mi carrera siempre he tenido esas competencias. O sea, la competencia es tener esa actitud a formarse. Es lo que te digo que hay que tener. Lo que luego hay que aportar son las herramientas para que la gente pueda formarse de una manera continuada. Esto en la parte TIC es obvio y puede quizás ser más sencillo. En la parte asistencial, sí que es verdad que necesitamos unas competencias digitales para gente que va a participar en la definición de esos procesos, como comentábamos antes. Estos procesos, ahora mismo, que ya se ha hablado, es que la mayoría de las veces lo que hemos hecho es replicar el proceso administrativo que existía, pero informatizándolo.
esto no aporta demasiado en un mundo, digamos, orientado a la digitalización. Y este tema hay que cambiarlo. Una de las cosas que hay que enfocar aquí es, pues, como te digo, incluir gente diferente, gente nueva, gente que sepa capaz de preguntar por qué. ¿Por qué se hace esto y por qué es necesario hacer lo otro? Evidentemente hay campos o áreas dentro de la sanidad en la que hay un riesgo en el tratamiento del paciente, etcétera, y es muy importante por las normativas, ¿no? Tener en cuenta todo esto. En otras, no tanto. Es decir, si un médico de primaria gasta el 80% de su tiempo haciendo recetas y haciendo partes de baja, posiblemente no sean tareas muy, digamos, clave dentro del mundo de asistencial y quizás se podría hacer de otra manera, mucho más práctica. Dicho todo esto, un par de elementos más que yo creo que debemos de considerar dentro de esta formación competencia digital para la formación que nos viene, sería también incluir 2 actores más, que sería la ciudadanía, que al final van a querer ser parte de esa transformación, y la industria, que somos responsables, somos todos corresponsables. Yo lo que digo es que, bueno, hay aplicaciones, hay sistemas. Aquí ya hemos hablado de uno antes, pero me refiero al proceso de Hacienda, ¿no? Pero hay otros muchos que no nos ha hecho falta leer un manual para aprender cómo funcionan. Eso es lo que la industria debería de intentar ofrecer a los profesionales sanitarios. Y es una responsabilidad nuestra también. Bien, pues vamos a empezar, vamos a intentar hacerlo así como un poco más dinámico, si os parece. Hay esa primera parte, y hemos hablado ya de ella, ¿no? Pero que es una primera, pues diría que preocupación y ocupación fundamental ahora, que es la de, y no vamos a hablar de formación, vamos a hablar de competencias, ¿no? O sea, ¿qué buscamos, como decía, al final del proceso, de qué competencias queremos que tengan los clínicos, los profesionales sanitarios cuando acabemos este proceso de transformación digital que tenemos por delante? ¿Qué podemos concretarlas? ¿Qué queremos que ocurra? ¿Queremos que quede diferente sobre lo que ahora hacemos? Por también seguir alguna de las cosas que se han comentado, buscamos. Cuento mi experiencia. Vamos a hablar de personal asistencial, básicamente. Si comparamos médicos y enfermeras, las enfermeras se forman mejor y antes en mi entorno. ¿Por qué? Las enfermeras en sus planes de estudios ya tienen informática, 4 años. Entonces, cuando se ponen a trabajar con un modelo informatizado, no les resulta extraño y además lo entienden, porque ya las asignaturas se las explican con aplicaciones concretas que luego se van a encontrar en la realidad. Es decir, es un modelo distinto. En las facultades de medicina esto no pasa. Por tanto, a largo plazo sí habría que incorporar en los planes de estudios de los médicos modelos de este tipo. Eso no resuelve el problema de ahora. Esto es una mejora que tendrás con los años. En las facultades, en las escuelas de enfermería, lo tuvimos con muchos años de ejercicio de esto. Las primeras no. Bueno, ahora eso está resuelto, por lo menos en mi comunidad. Nosotros hemos detectado que efectivamente hay un problema de capacitación digital de los profesionales muy amplio, ¿vale? Entonces, como no están sus planes de estudios, hicimos una experiencia que empezó a finales del año pasado y acabó ahora en abril, que es de capacitación digital de R3. Y desde el grupo ese que me honra dirigir del INIVIC, diseñamos un curso de capacitación digital con la universidad con 2 objetivos. Uno, que entendiesen algunas malas prácticas que hacían habitualmente. Les dimos charlas de ciberseguridad. Que no considerasen que la Ley Orgánica de Protección de Datos era un impedimento para hacer cosas, sino que simplemente ordenaba el modelo para hacerlas, pero siempre había una alternativa para hacerlas, legal, con los mecanismos que fuese. Le explicamos algo con que parezca sorprendente, a mí me parecía fundamental, que es que un médico tiene que entender cómo es la arquitectura de datos del sistema sanitario. Un médico le pregunta si yo trabajo con la historia clínica, pero tenía que entender que en un hospital terciario o en una comunidad
detrás de esa arquitectura de esa historia clínica hay habitualmente no menos de 250 aplicaciones claves importantes que generan datos que se integran en la historia clínica. Él solo va a trabajar con la historia clínica, pero una vez que entiende la magnitud de lo que hay por debajo, cómo se mueven los datos, cómo funciona desde que se hace una petición de admisión, cómo se va intercalando todo, empiezan a ver la luz. Porque cuando te sientas a hacer un diseño funcional con ellos, ya lo ven de otra forma. Y además, dentro de ese modelo le integramos la parte económica, la parte de recursos humanos y la parte de suministros. ¿Vale? Entonces, bueno, porque casi siempre que hacen una petición se genera un input o bien a la logística o un input a recursos humanos o un input a cualquier otro servicio. Hay una petición con una respuesta, sea donde sea parte asistencial o parte económica, da igual. Entonces, todo eso se lo explicamos. Luego empezamos a introducirlos en bioinformática. Tienen que entender que la bioinformática es una interfaz entre las ciencias de la salud, las matemáticas y la informática. Es clave que lo entiendan. ¿Por qué? Porque van a vivir con bioinformática. Ahora, en todos los hospitales terciarios, si no lo sabéis, en todos hay bioinformáticos, contratados habitualmente con cargo a proyectos, contratados con cargo a un laboratorio que quiere hacer una experimentación, con cargo a un ensayo clínico. Se trata de ordenar esto. Si todos entienden lo que es un bioinformático, qué te puede aportar, y si ese bioinformático lo sacamos un poquito del uso secundario y lo pasamos a primario, es decir, lo acercamos más a la clínica, las preguntas que hacen los clínicos, y es mi experiencia personal, son claves y siempre tienen respuesta que resuelven procesos y mejoran la salud. Bueno, pues después nos pasamos, en mi hospital nos parecía muy importante que también los bioingenieros explicasen para qué servía aquello del 3D en nuestro entorno. ¿Qué aplicaciones había en medicina? ¿Qué circuitos podían utilizar para obtener pues, diseños pues, procesado de piezas, digamos, planteamientos prequirúrgicos y qué tipo de materiales existían para el futuro? De modo muy lento, porque sabéis que para hacer esto, aunque sea una pieza para hacer un entrenamiento quirúrgico, necesitas tener licencia de fabricación. El proceso de licencia de fabricación es terrible. Pero bueno, ya lo tenemos. Y después nos pasamos a la parte más sesuda, que era la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aplicada a la medicina personalizada, con catedráticos, no sé qué, muy sesudo y muy pesada la formación. Y después pasamos a lo mismo, pero orientado a la imagen, dado que durante la pandemia habíamos hecho procesos de análisis con deep learning de imagen, sobre todo de tórax, llegando a obtener resultados de modo inmediato al hacer la placa de tórax, hasta con más del 90% de acierto con COVID, discriminando COVID a otra patología. Con lo cual los radiólogos empezaron a interesar. ¿Cómo salió la experiencia? Pues es una sensación agridulce, porque la dirigimos a R3 y a IR2, es decir, residentes de tercer año, que teóricamente están próximos a la salida, y el argumento es decir, vais a salir, esto va a ser vuestra práctica habitual, cuando salgáis esto ya estará funcionando, y tenéis que saber de qué va. Y a las enfermeras de segundo, las residentes de segundo año, la verdad es que no había que explicarles nada. Ya con su formación todo lo iban entendiendo. Agridulce porque sí vimos que quizás hubiésemos tenido que empezar por los tutores. Lo que pasa es que empezar por los tutores es muy difícil, primero, porque son muchos, sacan tiempo de su práctica ordinaria, porque no son tutores exclusivos, para hacer la tutoría de los alumnos, y es muy complicado. Pero bueno, que yo estoy convencido que hay que capacitar a la gente para que entienda y cuando se sienta a analizar un proceso sea capaz de saber de lo que estamos hablando. Cambiar el chip de analógico a digital. Eso de profesionales. Luego, si queréis, hablamos de directivos, que también. Yo también quería, Pablo, además de a la pregunta, hay otra parte, ¿no? Porque comentas y me parece fundamental, porque empezamos en el grado y después durante la residencia, en el caso de especialistas, si desde el principio, o si no, bueno, pues la capacitación. También es verdad que ahora siempre nos coinciden en distintas generaciones, ¿no? Y con todas hay que trabajar. Y ahí hay una parte que
que creo que también es importante trabajar, y creo que también la hemos comentado, que es también conseguir liderazgos dentro de los clínicos, ¿no? De los asistenciales, que tiren, porque si no, ¿cómo tiras? Solo organizando cursos o con el modelo también que sea, que esa es la otra parte, ¿no? El formato, pero ¿cómo conseguimos ese liderazgo que pueda multiplicar los esfuerzos también? Así que te añado una tarea. Sí, porque yo sí que me gustaría llamar un poco la atención a una advertencia, ¿no? En este foro pues, estamos trabajando y combinando la visión tecnológica con los profesionales sanitarios, pero estamos muy sesgados a lo tecnológico. O sea, padecemos de fascinación tecnológica. Y eso es el error mayor de formar a los profesionales sanitarios. O sea, con eso no vamos a conseguir nada. Y precisamente la experiencia nos dice, a los profesionales sanitarios no les cuentan tampoco cómo se hace una PCR para pedir una PCR. Por eso tenemos que contar cómo es la inteligencia artificial. Lo que tenemos que contar es la ayuda a la decisión, y a lo mejor una inteligencia artificial es una regla simple, ¿no? Para que confíen. Entonces, los programas no los nuestros, sino incluso los que se pueden ver en el entorno, pecan de introducir como formación de los profesionales sanitarios los temas de la tecnología. O sea, hay un tema de aprendizaje automático. Yo no di estadística hasta que al final, y lo que nos interesaba es decidir en la incertidumbre. Entonces, nuestra experiencia, y no se ha hecho en la formación reglada, porque se ha hecho sobre la gestión del cambio y la transformación digital en una organización tradicional, un hospital, ya lleva unos 10 años. Lo que hemos aprendido es convertir lo que inicialmente era un formador de formadores, o sea, que es la mecánica habitual de entrar, a ese grupo de formadores se les ha convertido en referentes al cabo del tiempo. Se hemos llamado referentes o campeones, o sea, que son los que tienen una inquietud especial y colaboran en el diseño y transmiten el conocimiento más avanzado hacia los profesionales. Nos estamos preguntando qué competencias tienen que tener. Son diferentes a los profesionales en general, que tienen otras competencias de uso, que tienen otras competencias de comunicación y de liderazgo. Y viendo un poco la experiencia internacional, yo recomiendo quizá la más interesante, que es la Digital Academy del National Health Service. Porque cuando nosotros teníamos esta inquietud y no la teníamos identificada, cuando la leímos dijimos, ya están los ingleses 4 años por delante diciendo, ¿cuál es el temario del Digital Academy? Liderazgo digital. Además, focalizamos en un pequeño segmento a los que podemos formar intensivamente para que ellos hagan el liderazgo transformador. O sea, el programa está dirigido a que las herramientas, la tecnología es herramienta para un proceso de transformación digital del Sistema Nacional de Salud, de los sistemas sanitarios. Y eso es lo que nosotros identificábamos que era el nuevo rol que tenían que tener esos referentes que ya teníamos en la organización. Y esto los diferencia de esa figura que hablábamos del interlocutor entre los asistenciales y los técnicos en la materia estrictamente del dominio técnico. En nuestra organización hemos tenido la suerte, y digo porque probablemente no sea una experiencia común, pero creo que viene referenciada en varios modelos, por ejemplo con NRAN, de diferenciar un grupo de profesionales sanitarios que sí, ellos sí, se han especializado y ya sí tienen un lenguaje común con los tecnólogos en ese dominio. El Chief Information Medical Officer o el Nurse Information Officer. O sea, los que tienen un conocimiento. Y son 4 o 6 personas que sí que sirven de interlocución con los técnicos, ¿no? Y sí trabajan multidisciplinarmente. Pero, o sea, en resumen, creo que deberíamos focalizar bien a quién nos dirigimos para formar, porque tenemos que conseguir objetivos muy diferentes si formamos alfabetización digital de profesionales o de ciudadanos, una capacitación media o ser un líder digital, que lo que va a hacer es transformar. Muy bien. A mí me gustaría, no sé, cambiar un poquito la forma de pensar. 513 años antes de Cristo, Sun Tzu, en el libro El arte de la guerra, dijo que pensar las cosas, o sea, la estrategia sin táctica, era el camino más lento hacia la victoria. Pero también dijo a continuación que la táctica sin estrategia era el ruido que precede a la derrota. De verdad, yo me venía convencido a hablar de gobierno, pero tanto en la charla previa como en esta solo estamos hablando de gestión.
Estamos hablando de gestión únicamente. A mí me gustaría hacer un planteamiento y cuántos planes de formación habéis llevado a cabo en el que el resultado, o mejor dicho, el beneficio se midiera en gente aplicando lo aprendido. Y el enfoque no es baladí, porque si volvemos a las metodologías anteriores que os decía, y lo de las normas yo no las utilizo para certificarme, sé que muchas veces con AENOR tengo discusiones de este tipo, porque dicen, ¿son para certificarte? Digo, no, las normas son para saber lo que dice el conjunto de la industria que se debería de hacer, es el norte. Si ahora nos mandan a Bilbao, ¿qué es lo que haríamos? Pues ver cómo se come en Bilbao y dónde se vive en Bilbao. Pues esas son las normas para mí. Son referentes del conjunto de la industria que no tienen patente y son de libre conocimiento. Y si atendemos a ese conocimiento, veremos que los proyectos logran resultados, insisto, por favor, es importantísimo. Los programas de proyectos consiguen beneficios y el portfolio consigue objetivos estratégicos. Si empezamos a exigir a proveedores, a nuestros propios mandos, a nuestros propios responsables, que hagan de responsables, se comprometan con los beneficios por encima de los resultados, no tendremos gente formada. Tendremos gente aplicando en lo formado de una manera consistente. Y esto los americanos lo tienen muy claro y todos lo comprobaréis. ¿Por qué se le llamó programa espacial y no proyecto espacial? ¿Lo habéis reflexionado alguna vez? Porque lo que quería era un beneficio, no un resultado. Mientras sigamos queriendo gente formada, tendremos gente formada, pero muy probablemente no aplicarán. Porque no sé si conocéis la ruta del aprendizaje donde falla diametralmente. Cualquier persona que se forma pasa por 4 estadios fundamentales. Desde la incompetencia inconsciente, es muy gracioso además, hasta la competencia inconsciente. Y normalmente la formación de la que se está hablando en gran mayoría de las ocasiones y la que está focalizada a meros proyectos fracasa en el segundo estadio. Es decir, desde el alumno va porque no tiene ideas de digitalización o no sabe manejar una aplicación o no sabe hacer algo y entra como incompetente inconsciente. Es decir, no sabe que las cosas se pueden hacer mejor y entonces está feliz. Más feliz que perdiz. ¿Por qué? Porque las hace como se ha hecho siempre. Cuando recibe la formación lo dejamos en el peor estadio que puede estar. Es incompetente consciente. Es decir, sabe que hay una forma mejor de hacerlo, pero no sabe cómo. Porque ha recibido una formación básica que en la gran mayoría de las ocasiones va a requerir de hábitos, va a requerir de un cambio cultural que no se puede obtener con proyectos, porque no estamos hablando de resultados. Estamos hablando de beneficios y normalmente alineados con los objetivos estratégicos. Y mirar beneficios no desde el punto de vista económico. Un beneficio es mejorar la esperanza de vida. Otro beneficio es reducir la tasa de mortalidad. Esos son beneficios. Yo trabajo con mucha administración pública, con la administración local, con la administración general del Estado. Y hablamos de esos beneficios, que son los que están alineados con los objetivos estratégicos. Lo que debemos de pensar es a esa gente que ya tenemos formada a través de 1, 2 o 3 o 4 proyectos, gestionarlas desde el ámbito de la gestión de programas para que pasen al tercer estadio, que es competente, consciente, en el cual de manera robotizada, con ayudas, con medidas, con esfuerzo, se le haga que metan, inoculen en su día a día esas nuevas formas de proceder, para que de una manera lo más temprana posible lleguen al estado ideal de la competencia inconsciente. Es decir, hacer las cosas mejor sin realmente saber o sin notar que las estás haciendo. Toda la formación de escuelas de negocio, la formación de universidades, nos está dejando, en la mayoría de las ocasiones, en incompetentes conscientes. Volvemos a nuestro puesto de trabajo, sabemos cómo gestionar mejor, pero estamos normalmente impactados por el día a día, por el torbellino, por nuestro jefe que no se lo cree, y volvemos a los modos heredados. No sirve de nada la formación. Y gestionaremos muchos proyectos formativos, pero el cambio organizacional se debe de gestionar como un programa de proyectos, como se hizo en el caso del programa espacial. Mientras no pensemos en eso, pensar que España, la sociedad, necesita beneficios, no resultados. Y cada vez hay más proveedores, más empresas, más organizaciones que se están preocupando no de que tener gente formada, sino de que esa gente logre más con menos y con mayor satisfacción. Si perseguís un beneficio, por favor, poner el foco en los programas de proyectos, no únicamente en proyectos. Queríamos
provocación. Yo me imagino que ahora cuando abramos el micrófono a la sala, seguro que hay muchas reflexiones, pero es verdad que nos colocas, es verdad también a veces la nomenclatura, porque muchas de las cosas que tú mencionas como beneficios, nosotros les llamamos resultados, ¿no? O sea, los resultados en salud son mejora de la esperanza de vida, son, pero bueno, yo soy igual soy una optimista inconsciente, ¿no? Pero creo que algunas de las cosas que tenemos, que estamos haciendo o que queremos hacer, ¿no? Van también en esa dirección, o por lo menos lo pretenden. Es verdad que hay que reflexionar si al final, que a veces nos falta, que no somos un país acostumbrado históricamente a la evaluación. Y no digo que no la hagamos y que no estemos, ¿no?, procurándola, pero históricamente era una cosa, yo recuerdo hace ya unos cuantos años, ¿no?, viendo cómo hacían la evaluación de proyectos los alemanes, de los proyectos de cooperación. Claro, cuando te venías a leer eso, dices tú, bueno, incluso ahora con algunos de los proyectos que tienen dentro del programa europeo, dices, jo, todavía, ¿no?, tenemos ahí parte de aprendizaje que hacer, pero bueno, continuemos vamos a introducir más elementos de polémica, desde luego con ese objetivo que también tenemos aquí, ¿no?, que es, bueno, provocar muchas dudas, pero también hacer aportaciones y ver hacia dónde queremos ir y qué creemos que tenemos que hacer en ese camino de mejorar las competencias o lograr competencias digitales, ¿no?, entre los profesionales sanitarios. Y también me gustaría que también hablaseis un poco de los profesionales TIC, tanto dentro de las organizaciones sanitarias como, bueno, muchos de los que estáis en las empresas estáis también en las organizaciones sanitarias, ¿no? Sí, sin duda. A ver, para mí sigue siendo una palabra clave el tema de competencias. Lo ponías también en la pregunta y ha hablado Guillermo. Y ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Que estamos en un sector muy, muy complejo, donde esas competencias son muchísimas. Entonces, pero muchísimas, hablamos de varios cientos, 600. Yo leí una publicación que hablaba al menos de 600 competencias. Esto así dicho en bruto no significa nada, pero yo voy a poner un ejemplo que nos va a ayudar didácticamente a ver de qué estamos hablando. Aquí se manejan tres conceptos fundamentales que los habéis dicho ya, que son las competencias, los perfiles, también se han comentado, y los niveles de capacitación, es decir, el nivel de experiencia que adquiero yo en una de las competencias. Puedo llegar a ser un experto en algo, un experto. En el estudio que voy a nombrar hablaban de tres niveles: experto, medio y básico. Entonces, en concreto es un estudio que publicó la Fundación Roche, que a mí me pareció muy interesante y muy al pelo de la mesa que estábamos hablando hoy, que hablaba de cómo precisamente abordar en uno de los temas que está más de moda, que ha salido en varias de las conversaciones, abordaban la medicina de precisión. Está ahora mismo en la cabeza de todo el mundo, y cómo abordar esto y qué competencias hacen falta para abordarlo, pues, de la mejor forma posible, y regular y organizarnos de la mejor forma posible. Entonces, hacían un análisis con bastante rigor, haciendo entrevistas a muchos profesionales del sector de distintos tipos, y llegaban a, bueno, al menos inventariar 58 competencias, solo para el tema de la medicina de precisión. Entonces, por eso, luego cuando había leído el otro de 600, en sanidad al menos salen 600 competencias, digo, claro, si solo para uno de los temas ya nos han salido estas, esto no es una Biblia, o sea, no son 58 y se acabó. A lo mejor otro grupo de expertos se pone a trabajar y les salen 70. Pero bueno, al menos sí que hay mucha materia gris detrás. Y entonces, de hecho, las agrupaban en 6 dominios principales para poder manejarlas, al fin de cuentas. Y luego hacían un estudio de decir, vale, pues tenemos 58 famosas competencias detectadas y vamos a asociarlas a perfiles, de tal forma pues que esos perfiles, que en ese caso solo salían 6 dentro de su análisis, que lo hace otro grupo y pueden salir 8, bien, pero es una forma legítima de hacerlo, pues asignaban competencias a perfiles y obviamente no todo el mundo tiene que saber de lo mismo, y lo completaban con el nivel de madurez, el nivel de capacitación. Entonces, era una forma bastante inteligente de abordar esta problemática, que la pregunta inicial dice, en el ámbito sanitario o TIC sanitario,
¿Podemos detectar las competencias? Pues sí se puede. Ahora, no es sencillo y desde luego no es algo dogmático, algo que alguien pueda decir, son estas y solo estas. Es muy dinámico y además muy sujeto a discusión. Pero al menos sí se puede establecer un baremo muy razonable en el que ya nos va a permitir funcionar, sin duda. Y organizar a raíz de este tipo de estudios y asignación la formación correspondiente, con los métodos correspondientes en cada caso. Hablaban también de utilización ya de técnicas, por supuesto hay técnicas clásicas y técnicas en base incluso a la formación de la utilización de un aparato, en base a que con un QR lo leas y me lleva al vídeo pequeño que me dice cómo hacerlo, ¿no? De hecho, en la charla anterior me he recordado, Ignacio comentaba casi como una anécdota el fracaso del uso de los de electrocardiógrafos en primaria y a lo mejor este tipo de técnicas pues se pueden utilizar. Decir, oye, a lo mejor esa formación que recibí hace 2 meses pues ya no tengo 7 botones y no lo tengo muy claro y eso me hace que me mantenga un poco alejado, pues a lo mejor técnicas de formación derivadas de que tienes un QR, lo lees con el móvil y me lleva la píldora de conocimiento. También Luciano ha hablado de píldoras que he generado a las 6. O sea, estamos metiendo, en el fondo ya estamos, bueno, pues queriendo utilizar nuevas formas de formarnos, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de las competencias, sí se puede al menos identificar muchas de ellas, sobre todo porque es que si no, no vamos a ser capaces de organizarnos para tener formación. Y luego tiene mucho más el aprovechamiento de esa formación, pues ya pues para la siguiente ronda. Sí, porque es verdad que es otro de los temas que queríamos comentar, ¿no? También qué fórmulas o qué formas, ¿no? Y ahora que hablabas de las píldoras, casi si hacemos una encuesta, estaba por ahí Jesús, que antes organizaba en Andalucía, siempre organizábamos aquello de, ¿no? Hacer la encuesta y si hiciéramos una preguntando cuando te compras un aparato nuevo, bueno, primero, ¿quién se lee las instrucciones? Probablemente antes de ponerlo a funcionar, esa sería la primera, seguro que el porcentaje de quien no las lee es mayor que el que las lee, pero ¿quién ahora va a buscar un vídeo en YouTube de cómo funciona la conga de Cecotec en lugar de leerse el libro, ¿no? Es decir, que es verdad que nos hemos acostumbrado y es mucho más sencillo el aprendizaje con lo digital y si es breve y va justo ¿no? a las cosas que queremos saber, o cómo limpiar el cepillo, ¿no? Luego por algunas últimas que yo he utilizado, pero pueden ser otros ejemplos, ¿vale? El de los ecógrafos también, ¿no? Pero es verdad que el cómo también ayuda, ¿no? En conseguir objetivos de formación. Sí, antes decía David que muchas veces ser el último tiene la pega de que tienes poco que aportar como novedoso, ¿no? Yo os diría que en este caso los 5 que han hablado antes de mí me van a ir perfectamente para enganchar lo que iba a decir, ¿no? Porque tanto que ha dicho Guillermo, Pablo, Javier y Carlos lo puedo enganchar, ¿no? Detrás de todo esto que estamos hablando, todos estamos esperando al dinero europeo, ¿vale? En el dinero europeo hay una palanca que habla de competencias digitales. Entonces ahí, digamos, ya está focalizado que hay algo expresamente dedicado a esto, ¿vale? Curiosamente, la Unión Europea tiene un modelo de competencias digitales, el DigiCom, ¿vale? Muchas veces inventamos la rueda cuando ya está inventada. Seguramente no estará tan orientado como el que menciona Pablo al mundo sanitario, pero creo que es una excelente herramienta para hacer una aproximación de lo que los profesionales sanitarios o TIC pueden necesitar en cuanto a la competencia digital se refiere, ¿vale? Nosotros hemos hecho experiencias en Cantabria, País Vasco y organizaciones de servicios sociales variopintas a lo largo y ancho de toda España, ¿vale? Una aplicación de un formato diagnóstico, coger esas competencias digitales que se mencionan en ese modelo, adaptarlas a las casuísticas concretas de una organización y poder decir, en un momento dado, un médico de atención primaria de Cantabria qué necesita saber en el ámbito de las competencias digitales, ¿no? Y voy a poner 2 ejemplos que parecen una tontería, pero que en el día a día ayuda mucho, ¿no? Si un profesional médico tiene que estar constantemente buscando en fuentes de información para aportar soluciones a sus pacientes, es clave tener una competencia en saber buscar esa información. Parece una tontería, pero una de las competencias digitales que se indica en ese modelo es cómo busco información. Tan simple como todo eso, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo sencillo también. Hay profesionales que tenemos
constantemente formando o ayudando a terceros. Tienen que estar constantemente exponiendo ideas, contando historias. ¿Hemos preparado a nuestros profesionales para contar historias? Entonces, si os fijáis, y os animo a que miréis, vamos, hay que mirarlo porque es un modelo público, el DigiCom de la Unión Europea, establece 6 ámbitos de competencias, ligando con lo que decía Pedro, son competencias genéricas, pero son competencias asociadas al mundo digital. Nos sirven para enseñárselos a nuestros hijos, como nos sirven para nuestros médicos de primaria. Os recomiendo que lo veáis, es muy interesante. Nosotros hemos hecho una humilde aproximación a un formato de diagnóstico a todo esto, que por lo menos nos sirve para centrar el tiro, que en muchos casos, pues la verdad es que andamos todos bastante despistados. Continúo directamente, o sea, no me provocas. Bueno, No te provoco, no te provoco. no, ya me Pues voy a provocado. provocar a partir de ti, de nuevo a todos. Vale, me parece bien. Bueno, al principio creo recordar cuando inició su tiempo Guillermo, preguntaba sobre qué competencias específicas podrían ser recomendadas para personal asistencial, etcétera, ¿no? Y sí que hay una que me parece interesante, ¿vale? Por sacar el tema también, es el tema de la seguridad de la información y de la privacidad y de todas estas cuestiones alrededor de esto. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, yo creo que en muchas otras organizaciones se tiene un programa de formación que tienes que hacer anualmente para hacer una revisión de esos conceptos, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, pues puedo contar el caso de en una reunión con un médico, cuando hablábamos de cómo firmaba digitalmente algo, sabía lo que era un certificado digital. Es un fichero para hacer esto, sí. Pero realmente, como no conocía lo que era una clave pública y privada, no sabía muy bien exactamente cómo gestionar eso, cuándo puedo transmitirla, cuándo no, etcétera, ¿no? Y ese tipo de cuestiones de diferenciar también qué datos sí pueden compartir de una manera o de otros, o etcétera, sí que puede ser muy interesante, porque en el mundo digital hoy en día no solamente utilizamos las aplicaciones corporativas, sino también el resto de herramientas que hay por ahí. Y al hilo de esto, también hablando de nuevos métodos de formación y como tú has comentado, buscar en YouTube un vídeo para hacer algo se utiliza mucho y en tecnología continuamente. Lo que pasa es que también tiene su peligro, porque te encuentras cada cosa que en lugar de darte las buenas recomendaciones te da las malas. Y mucha gente, la verdad es que al faltarle esa competencia y ser capaz de diferenciar o de tener otros puntos de vista, va, digamos, de una a aplicarlas las que no debe, ¿vale? Entonces, esto también es una cuestión interesante. Bueno, alrededor de estrategia y táctica me parece interesantísimo. No sé si esto es táctica, yo creo que sí. No, según la definición anterior. Javier, ¿no? En cuanto a los profesionales TIC, aquí hay un problema, yo creo, también en las organizaciones, que es querer gestionarlo demasiado todo y tener el control sobre ello. ¿Vale? Lo digo porque tenemos fantásticos profesionales tan buenos que estoy viendo aquí representantes de 2 asociaciones de informática sanitaria. Tuve la suerte de asistir a un congreso que organizaba la Asociación de Informática Sanitaria de Andalucía, precisamente, y asistí a unas charlas fantásticas sobre genómica, sobre Big Data, etc. Y son ellos mismos los que lo realizan. O sea, yo creo que quizá eso sí que habría que apoyarlo, subvencionarlo, no controlarlo tanto, sino dar libertad para que ellos mismos tomen esa iniciativa. No sé si con la parte asistencial existen, que entiendo que sí, iniciativas similares, ¿no? Entonces es de admirar que nuestros profesionales, ellos mismos se forman. Esto también es importante y quizás haya que potenciarlo. No controlarlo tanto ni no potenciarlo. ¿Vale? Sí, ahora, si os parece, hacemos un turno en el que, digamos que replicáis un poco y hacéis un poco de conversación. Solo que en la parte esta tiene razón de que a veces se acude a ver vídeos que no deben, pero para eso hay muchas empresas que tienen su propio apartado de los frikis, ¿no? Y te dirigen además, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque le das
que es la otra parte, cuando empezaron las APPs también, ¿no?, a circular, y pues aquí decir, bueno, establezcamos también cómo poder recomendar o al menos, o incluso no recomendar según qué parte, porque eso es como el problema de las redes sociales, ¿no?, que se nos van... Ver quién es la fuente y Eso tener es. una fuente de confianza. Dice, esta te lo recomiendo, este no. Exacto, exacto. Pero Dos apuntes rápidos. Guille. Luego hablamos de experiencias de formación. Pero primero cuando hablamos de líderes de opinión en TIC o responsables TIC, no estamos hablando de un problema de conocimiento técnico. En principio existe el conocimiento técnico. Hablamos es de conocimiento de modelo de negocio. Hay que formarlos. Tienen que tener una visión muy holística del sistema. Hay que verlo todo desde arriba. Sí, perdón. Hay que verlo todo desde arriba, ¿no? Eso, en la 6 tenemos la iniciativa del máster, que es un auténtico éxito, la tenemos desde vamos a empezar la 9ª edición, creo que es. Y hay 188 personas formadas, capacitadas para dirigir sistemas de información o de centros hospitalarios o de comunidades. Esta formación complementaria dirigida a directivo tiene que existir porque técnicos o clínicos o el que sea necesita entender muy bien cuál es el modelo de negocio asistencial, que yo en muy pocos casos he encontrado que sea un modelo absolutamente entendido y asumido por los profesionales que estamos dentro. Siempre hay visiones muy parciales. La sanidad es muy taifas, muy reino de taifas, cada uno ve muy bien su zona, pero la de al lado no la entiende. Y eso significa que el posicionar al paciente en el centro es casi imposible sin ese conocimiento. Luego hablabas de píldoras. La 6 tiene una iniciativa muy interesante, que es el Aula 6, que son de píldoras cortas orientadas a todo esto, ¿no? A posicionar al profesional asistencial en conocimiento de lo que representa esto de la digitalización, bueno, de transformación digital del sistema, porque para mí es una transformación. Y luego, en la formación tenemos mucha experiencia y de mucho tiempo. Yo te voy a contar una de hace 20 y tantos años. Necesitábamos que las enfermeras se formaran para mejorar los cuidados de los pacientes. Era un objetivo claro. Era un objetivo de implantar un nuevo sistema de gestión de cuidados y de seguimiento del paciente después de salir del hospital. Era un proyecto, efectivamente era un proyecto que tenía un impedimento claro, que era que la capacitación de la enfermería en aquel momento era nula. Yo recuerdo las primeras clases, subir el ratón, lo subían así. Vale. Se hizo los cursos pertinentes, se les dio el tiempo que fue necesario. El resultado, mejoraron los cuidados, desapareció prácticamente la infección provocada por el mal uso de los catéteres. Joder, es que pasaron, y es cierto que pasaron de ser competentes inconscientes. ¿Por qué? Porque tú siempre eres inconsciente cuando tienes una competencia adquirida y asimilada, pero sin embargo eran competentes en el sentido de cuando querían una transformación, sabían exactamente lo que querían y dónde había que tocar. Decían, tienes que cambiarme esto aquí y aquí porque el plan de cuidados tal no funciona de esta forma. Yo quiero que me incorpore esto, esto y esto. Es decir, habían alcanzado la inconsciencia de que ya no tenían que pensar lo que hacían porque sabían hacerlo, y además el conocimiento de pedir lo que necesitaban, basado en la herramienta. Es decir, tenemos muchas experiencias en sanidad, las medimos, las publicitamos. Nunca hemos publicitado, sorprendentemente, los trabajos de la enfermería. Mi hospital sí lo publicitó en su día, pero si tú miras la transformación de los cuidados que ha habido en sanidad, sobre todo por parte de la enfermería, que son muy cuantificables, es una transformación espectacular. O sea que sí tenemos experiencia. Sí, hacer una intervención rápida, si os parece, y dejamos al... Sí, yo también la muy rápido palabra. porque en el tema de capacitación de profesionales sí que deberíamos saber de quién es competente y en qué plazos esperamos, porque pues si no parece que estamos mezclando todo. Hay una reflexión importante a hacer de cuáles son las competencias digitales para los profesionales sanitarios que debería ser respondido por el sistema educativo dentro de los planes formativos, y es una laguna que sigue sin ser resuelta y tampoco hay un debate consistente para darle respuesta.
hay un segundo nivel que es qué capacidad hay en los profesionales ya formados en darle una formación de posgrado que responda a las necesidades más urgentes del sector, y solo hay respuestas parciales. Y hay una urgencia que es lo que ha venido a ser el plan de recuperación y la inversión muy dirigida a ayudar a la transformación del sistema sanitario, y que otras organizaciones en paralelo al plan de recuperación, por estrategias propias, han coincidido en que es necesario focalizar esas competencias no en genérico. O sea, bueno, pues podemos hacer un marco y aplicarlas en población general, en el modelo educativo de sanitario y otras profesiones, pero la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer a muy corto plazo con una inversión focalizada en la recuperación que contribuya a este momento que decimos que va a ser clave en la transformación digital? Y eso es una decisión de oportunidad muy importante en la que hay que saber dónde ponemos la estrategia de formación. Contestando un poco a lo que decía Guillermo, desde luego sé que los logros de la 6 son importantes, o sea, no lo he puesto en duda. Sé que quizás si se hubiera utilizado a lo mejor un conjunto mayor de buenas prácticas o más expansivo, pues a lo mejor hubieran sido más fáciles o de alguna forma se hubieran logrado lo que se denomina comúnmente beneficios, que aquí parece que lo llamáis como resultados, de acuerdo, de una manera, pues yo creo, más costo eficiente o mejor, porque qué duda cabe que contra más conocimiento tengamos todos, muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Y yo creo que de alguna manera lo que tenemos que sacar en claro es que existen muchísimas metodologías, muchísimas buenas prácticas, muchísimas normas que nos vienen a ayudar. Y de alguna forma somos responsables si somos directivos, y más si estamos gobernando, no solo si estamos gestionando, si estamos gobernando, pero gobernar es otro nivel. Si estamos gestionando, hay un dicho que dicen que entre lo que tu empleado o tu profesional hace y lo que debe de hacer, eso exactamente es tu problema y es el que te le tienes que dar solución, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, lo que tienen que triunfar son los sistemas de gestión del conocimiento, que por ende también están reglados. En la ISO 20000 vienen claramente definidos los procesos de gestión del conocimiento y de los sistemas de gestión del conocimiento, los conocidos como SKMS. En las normas como la ISO 38500 ahondan más en una adecuada gestión y gobierno de la información, con lo cual podemos encontrar también luz. Desde luego, pero siempre a todo lo que hagamos, desde luego, lo que hay que ponerle son esos objetivos y no dar palos de fuego, ni ir apagando fuegos, ni de alguna forma una manera, como decía antes, que dijo Sun Tzu, metidos en la táctica, que es lo que normalmente más ruido hace, nos lleva, sin una estrategia clara, sin unos objetivos estratégicos basados en unos beneficios que hay que alcanzar. Por tanto, yo creo que el mensaje es claro, el camino en la mayoría de las ocasiones está escrito, lo decía muy bien el compañero Xavier, ¿no? Javier. Existen modelos de competencia, de hecho, no inventemos la rueda. Hay incluso mapeos de ese modelo de competencias con sanidad. O sea, hay gente que ha trabajado sobre ello. ¿Por qué? Porque no nos bastamos solos, ni en seguridad, ni en ciberseguridad, ni en gobierno, ni en gestión, ni en formación. Todo prácticamente está escrito. Y si lo que queréis es producir un impacto positivo con las aplicaciones que hacemos, con las competencias necesarias, por favor, hay un libro también muy extendido que es el CMBOK. No es el PMBOK, que es el más conocido. Es un libro, pero no es book, porque es Body of Knowledge, es la base de conocimiento, es Change Management Body of Knowledge. Es la base de conocimiento para el cambio organizacional. Ahí de verdad encontraréis también muchísima luz de cómo abordar esos cambios que afectan a la cultura, porque, no olvidaros, la cultura se come a la estrategia para desayunar. Si no somos capaces de incidir en una determinada cultura organizacional,